cómo ha quedado, bueno, y con ella entro en materia. Entonces, fenomenología del hombre moderno, bueno, la palabra fenomenología es una palabra de origen kantiano, viene de Kant. Kant decía que en las cosas, las cosas tienen lo que llamaba el número, la esencia, que no la podemos ver, por supuesto, y el fenómeno, que es lo que aparece, que es lo que se ve de la cosa, ¿no? La palabra faino quiere decir eso, manifestación, que se muestra, epifanía, en castellano la manifestación de Cristo a los magos. Entonces, fenomenología luego se ha usado en ese sentido, lo que se ve, ¿no? Sería en otros términos el diagnóstico del hombre moderno, una especie de diagnóstico, de ir recorriendo cómo se encuentra este hombre, y la palabra hombre moderno, dicha en un sentido no meramente cronológico, ¿no? Porque siempre el hombre es moderno, es una expresión muy tonta, hombre moderno. El hombre de las cavernas era moderno para su época. Hay muchos nombres de estos que son ridículos, edad media, siempre la edad es media, entre una antes y otra después, no sé que sea el fin del mundo, pero si no, toda edad es media. Bueno, y así pasa con la palabra hombre. Entonces, hombre moderno lo tomamos en otro sentido, en un sentido axiológico, es decir, valorativo, ¿no? Cronológico, no simplemente el hombre de nuestro tiempo, sino un sentido de valores, en el magisterio de la Iglesia, desde 1850 hasta 1930, se habla de hombre moderno con un sentido un poco peyorativo, es decir, el hombre como ha quedado después de este gran proceso de apostasía de los últimos siglos, que pasa por que al fin de la Edad Media, con todos sus defectos, que fue una época en donde el Evangelio logró integrar el orden temporal, la cultura, la política, el arte, comienza un proceso de sacralización, de profanización del hombre, que pasa por la Revolución Francesa, el Renacimiento, el Iluminismo, la Revolución Francesa, la Revolución Soviética, el nuevo orden mundial, todo un proceso que se lleva adelante con mucha inteligencia, y que ha producido un hombre, que es el hombre que anda por la calle, somos nosotros también, de cierta manera, ¿no? O sea, lo que vamos a decir no es simplemente como quien mira desde arriba, ¿no? Y dice yo no soy como los demás, ¿no? También nosotros somos deudores, en consecuencia tratamos de resistir, pero de todos modos se nos pega un poco de eso. O sea, el hombre moderno es el hombre que integra la llamada civilización moderna, otra palabrita que también la Iglesia la ha mirado en esa forma, ¿no? Civilización moderna es la civilización montada sobre las ideas que han separado al mundo moderno del cristianismo. Así que la civilización moderna, hombre moderno. Bueno, dicho esto, vamos a esbozar entonces, en base a muchos autores contemporáneos, por ejemplo, Viktor Frankl, que tiene un análisis sobre el vacío existencial, es un diagnóstico médico del hombre moderno muy interesante desde el punto de vista médico. Él es judío, no sé si es cristiano, y por otro, un español, Jacinto Choza, Fukuyama, que es un autor ajeno al cristianismo, Sciacca, bueno, en fin, Caturelli, entre los argentinos y algunos. O sea, yo he tratado de leer todo eso, más o menos, y sistematizar su pensamiento de manera más orgánica. Bueno, y así entonces vamos a ir recorriendo algunos aspectos o características del hombre moderno, en este sentido que acabamos de explicar. Primera característica que he podido advertir, que tratan todos los autores y que la experiencia nos confirma, es que este hombre moderno es un hombre que casi carece del todo de interioridad. O sea, la impresión que nos deja es que este hombre no tiene ese centro íntimo, digamos, aquel fondo recóndito del alma, que se ve afectado cuando decimos que algo se nos ha entrado en el alma, ¿no? Decimos así, que algo nos ha impresionado, sobrecogido, nos ha llenado de reverencia, de amor, de emoción artística, de asombro metafísico. Todas estas son vivencias de interioridad, de cierta interioridad. Tiene que haber una interioridad para que reciba eso exterior. Y cuando sentimos eso, vivimos intensamente, ¿no? En el sentido de profundidad, vivimos intensamente. Pues bien, el hombre de hoy vive mucho más exteriormente que interiormente. Como dice Sciacca en una frase muy lograda, recuerda todas sus citas menos la que tiene consigo mismo. Es decir, el hombre no se llama a sí mismo, no hay un punto de encuentro. Y escribe pues este autor italiano, filósofo italiano: nosotros vivimos fuera de nuestra interioridad, no interiorizamos nuestra vida práctica, exteriorizamos nuestra conciencia, no recuperamos el mundo dentro de nosotros, nos perdemos y dispersamos a nosotros mismos en el mundo. Reflejamos la superficie de las cosas
en lugar de reflejar sobre las cosas la profundidad de nuestro espíritu. Y a esta primera actitud que veo, característica que notamos del hombre moderno, se debe, y al mismo tiempo lo provoca, el ritmo de vida que tenemos hoy, ¿no? El ritmo de vida, sobre todo en las ciudades, cada día más vertiginoso, así como el ritmo incluso de los movimientos en general, son causa de que el hombre no pueda acoger el mundo en el santuario de su interioridad, de que el hombre no pueda vivir en su intimidad. Por ejemplo, para poner un ejemplo de esto, el viajero de antes, Chesterton decía, ¿no? Decía que el paisaje solamente lo puede captar, puede penetrar en uno, cuando va a pie o a caballo. O sea, ese es el ritmo en que el hombre podría llegar a beber el paisaje. El ritmo que hemos entrado en el mundo de hoy, por el avance técnico, etcétera, ¿no? De los autos, de los ferrocarriles, etcétera, esta posibilidad de trasladarse en brevísimo tiempo hace imposible que el hombre contemple el paisaje en realidad. Lo único que ve son las barras de un monte, una laguna, una cosa seguido totalmente. Y esto dice Ortega y Gasset, que es otro autor que usa mucho en este trabajo, dice que hay una especie de culto moderno a la pura velocidad. O sea, hay una especie de gusto de la velocidad, del vértigo de la velocidad. Y que es parte y tiene que ver con esa especie de pérdida de intimidad. Que el hombre que quiere siempre cambiar de sensación, una especie de zapping, zapping se dice, ¿no? Una especie de zapping turístico, digamos así, ¿no? Como dice la gente, los turistas, me hice España, me hice Francia, una fórmula horrible, me hice tal cosa. Bueno, uno ve en el Museo del Louvre o el Museo del Prado, ver la gente cómo va pasando, incluso para mirar los cuadros. Me acuerdo burlescamente en Italia hacían una propaganda de los turistas que había en Roma, donde mostraba un ómnibus, entonces el tipo adentro había un guía que decía, a la izquierda el Coliseo, a la derecha el Foro Romano, a la izquierda San Pedro, y la gente mirando así. Eso es visitar Roma. O sea, un poco eso tiene que ver con la incapacidad de contemplar, que crea esta ausencia de interioridad. Es decir, entonces, las imágenes se superponen en las imágenes, se reiteran en la radio también, o una noticia conmovedora de la radio es interrumpida bruscamente por un aviso, y así entonces la sensibilidad del hombre moderno va perdiendo, al mirar las cosas, profundidad y el sentido. O sea, vemos, oímos, leemos con excesiva rapidez. El excesivo número de revistas va troquelando el tipo del lector atropellado, que tampoco tiene tiempo de pensar, no se puede asimilar tanta lectura, tantas noticias, y así entonces cada vez buscamos despachar las cosas lo antes posible, y así toda nuestra vida, como dice Marcel, otro escritor, un gran filósofo francés contemporáneo, dice, toda nuestra vida ha revestido el carácter de un trámite, parece que estuviéramos siempre haciendo un trámite o un expediente, lo cual contribuye evidentemente a una creciente desinteriorización. Bien, esto sería pues el primer punto que podemos encontrar en el hombre moderno, su pérdida de interioridad. Esto es una cosa bastante seria, ¿no? Porque el perder la intimidad hace que en cierta manera, esto tiene muchas consecuencias, ¿no? Aún para la vida espiritual, porque no puede haber trato con Dios si no hay intimidad, no puede haber pudor si no hay intimidad, no tiene ya sentido. El pudor es la defensa de la intimidad, y si no hay intimidad no tiene que haber pudor. En fin, muchísimas cosas se pierden con esto, ¿no? La incapacidad de recogerse, ¿no? La palabra que significa retomarse. Uno está disperso y poder retomarse, el recogimiento, esto es muy difícil en el hombre de hoy. Y para todos nosotros, porque ya digo, uno no hablemos como el fariseo de la parábola, te digo que no son como los demás, tales por cuales, porque todos nosotros somos víctimas también de esto, se nos mete, es un poco el ritmo de vida en que vivimos, pero es bueno saberlo, por lo menos, para hacer un juicio valorativo y defenderse a algo dentro de lo posible de estas cosas. Segundo aspecto que trato en esto, voy a tratar, porque lo hablo en futuro, en este diagnóstico, fenomenología del hombre de hoy, es el tema del desarraigo, el desarraigo. O sea, el hombre es un ser raigal, ¿no? Como dicen los filósofos, raigal, es decir, que tiende a tener raíces. Es como una planta el hombre, se parece a un árbol, tiende a tener raíces, y si no tiene raíces no tiene crecimiento, no tiene flor, no tiene ramas, no tiene frutos, como el árbol.
Y podríamos decir que el hombre moderno es un hombre que va perdiendo cada vez más sus arraigos. Y esto viene de lejos ya, no es el hombre de hoy, no el hombre de estos días, sino es el hombre que proviene de la Revolución Francesa, de Hegel y de Marx y de todos esos grandes pensadores que han movido al hombre moderno, que está en el origen del hombre moderno, un hombre en parte absolutamente individualista, por un lado, y en parte colectivista por otro, ¿no? O sea, individualista de acuerdo al liberalismo, la Revolución Francesa, el hombre uno, lo numéricamente, y colectivista, o sea, eso no va en contra, el individualista fácilmente es colectivista, porque cuando es uno una unidad, fácilmente esa unidad se colectiviza, entonces, pero todo eso puede ser el hombre moderno, pero no un ser orgánico. Esta palabra es muy linda, la usa mucho Berdyaev, otro pensador que usa en este análisis, que es un pensador ruso, muy inteligente. Él dice que el hombre de hoy es un hombre que no es orgánico, o sea, el hombre tradicional era un hombre orgánico, estaba como incorporado. La palabra corporación, aún misma, la misma palabra soy odiada, indica esa idea del hombre que se incorpora a algo, que se arraiga a la familia, se arraiga a la patria, se arraiga a Dios. La religión quiere decir eso, religación, es una raíz en Dios como que tiende el hombre, ¿no? O sea, el hombre está hecho de raíces. Y todo el gran proyecto moderno es mutilar al hombre, cortándole sus raíces. De modo que el hombre moderno es un hombre arraigado, ¿no? Y este desarraigo es el fruto del gran proceso revolucionario del mundo moderno. La obra esencial de las dos grandes revoluciones que han tenido Europa por escenario, yo diría que en el mundo moderno, en este llamado mundo moderno del Renacimiento hasta hoy, ha habido dos grandes revoluciones, las únicas. Los demás son golpes de Estado, golpes palaciegos, cambio de uno por otro, pero revoluciones en el sentido de dar vuelta, revolución es eso, ¿no? Dar vuelta, poner patas arriba, una cosa, ha habido dos nomás, que son la Revolución Francesa y la Revolución Soviética. Hay dos revoluciones. Pues bien, la obra esencial de esas dos revoluciones ha sido, desde este punto de vista, la de disociar todas las religaciones que unían concretamente a los hombres entre sí, sea en el seno de la familia, de su profesión, de su pequeña o grande patria, e imaginar la sociedad política como un absoluto, diagramado con un pensamiento puramente lógico, merced al cual el hombre, atomizado, hecho uno nomás, errante en el desierto de una sociedad esterilizada, debía adaptarse al molde estatal. Así, un autor ha dicho que la Revolución Francesa destruyó la catedral medieval, digamos, ¿no? Como si dijéramos, las piedras cayeron de esa catedral. Y el comunismo se encargó de ensamblarlas de nuevo en otra forma. O sea, hay una continuidad entre las dos grandes revoluciones. Un tema que lo ha estudiado muy bien Dostoyevsky, y sobre todo en su gran novela Demonios, donde muestra cómo de los padres liberales iban a nacer los hijos socialistas, que él entrevió ya 40 años antes del comunismo, pero que en sus novelas los pintó con tal perfección que casi es como un profeta de lo que iba a suceder. Al punto que creo que una de las proclamas que él pone en ese libro de los comunistas, de un marxista, de un socialista, fue usada tal cual por el comunismo, al revés, ¿no? Él no lo usaba para eso, él mostraba a dónde iba a llegar el asunto. Hasta ese punto, profetizó esto. Bien, así que el hombre, entonces, la Revolución Francesa, como ustedes saben, sobre todo mediante la ley Chapelier que se llamó, decretó la liquidación de todas las corporaciones. Es decir, todas las artesanías, por ejemplo, en la Edad Media, había la corporación de los zapateros, la corporación de los sastres, la corporación de los albañiles, en fin, y todavía en Europa, queda en Roma la calle de los albañiles, la calle de los zapateros, bueno. Y esas corporaciones tenían toda una vida, se enseñaba el justo precio, había todos valores morales también y hasta religiosos. Por ejemplo, en Chartres, cada una de los bistros de Chartres hecho por una corporación medieval, incluida una corporación de prostitutas, aunque parezca verdaderamente extraño. Había también una que tenía por patrona María Magdalena, por algún momento podían convertirse ellas, algo por el estilo. Bueno. Pero, o sea, el mundo medieval organizó el trabajo así, con un sentido humano y cristiano, con patronos, cada corporación tenía sus patronos y sus cosas. Bueno, la Revolución Francesa consideró eso una tiranía medieval, un oscurantismo medieval, y liquidó y dejó al individuo pelado, ¿no? Es decir, el hombre solo frente a un Estado cada vez más poderoso que iba siendo, y el hombre cada vez más pequeño. La corporación era una defensa del hombre, o sea,
no estaba el Estado y el individuo, había los cuerpos intermedios que se llamaban, que eran como una almohada que frenaba el poder dictatorial de arriba posible, ¿no? Y el individualismo de abajo. De modo que el chico, por ejemplo, el zapatero, entraba entraba de albañil, digo, no sé cómo se llamaba, de ayudante, aprendía a hacer zapatos, hasta conocía el zapato por el olor, ¿no? Había toda una gran riqueza en eso, ¿no? Un crecimiento, todo eso se liquidó y quedó entonces, como digo, así que, y luego el Estado soviético, con más razón, hizo un hormiguero, digamos, en cierto sentido, pero no era un arraigo propiamente, sino una suma aritmética de personas, no una incorporación, ni cuerpos intermedios, ni nada de eso. Por eso me parece que se mostró muy intuitivo Beliayev, este autor ruso al cual he aludido, al afirmar que cuando el hombre sale del estado orgánico, ineluctablemente pasa al estado mecánico. Es decir, el hombre se mecaniza. O sea, si el hombre no integra una organicidad, el hombre acaba mecanizándose, como veremos ahora más adelante. Valéry, un poeta francés, dejó una fórmula muy linda, dice que lo que se ha producido en nuestro tiempo es la multiplicación de seul, la multiplicación de los solos. Terminamos este punto sobre el desarraigo, muy importante me parece para entender el hombre de hoy. Simone Weil, una escritora judía muy inteligente, dice que uno de los dramas más grandes de nuestro tiempo, el desarraigo. Es una cosa para ella muy generalizada en el mundo de hoy. Terminemos este breve bosquejo, este aspecto, también aludiendo a un texto del pensador francés Gustave Thibon, que dice esto, que para él el hombre moderno, tal cual se encuentra, bueno, está sacado de su quicio, digamos, ha perdido sus raíces, dice cómo el hombre medieval, por ejemplo, tenía como una doble raíz, como una doble religación, ¿no? Una hacia lo alto, hacia Dios, y otra hacia lo bajo, hacia la tierra concreta, que pisaba, que conocía, esta tierra que nosotros no conocemos, por el pavimento prácticamente no conocemos la tierra. El hombre antiguo, el hombre campesino, tenía el trato con Dios y con la tierra. Y dice cómo el hombre moderno ha cortado ambas religaciones, ¿no? Ha cortado la religación con Dios y la religación con la tierra. Y entonces dice Thibon, que es un pensador muy inteligente, dice, yo creo que el hombre moderno puede ser perfectamente comparable a una planta artificial. Porque la planta artificial, dice, no recibe ni el calor del sol, ni la humedad de la tierra. Está ahí, está como flotando, como un zombie. Y así un poco de alguna manera el hombre que ha perdido los arraigos, dice, se parece a una planta artificial. Solo que esa planta es susceptible de ser trasplantada, según le guste el poder de turno. Bien, este sería el segundo punto, pues, el desarrollo. Tercer aspecto, tercera nota que podemos encontrar en el hombre moderno es lo que los pensadores actuales han llamado el hombre masa. Todos estos temas tienen uno que ver con otro, pero en orden a una sistematización hay que separarlos, pero están muy ligados. Esta característica también es muy propia de los últimos tiempos, de este siglo particularmente, la inserción del hombre en la masa, ¿no? Es muy conocido el libro de Ortega y Gasset, La rebelión de las masas. Yo me baso mucho en ese libro para estas explicaciones, estas observaciones. Este hombre masa, dice Ortega, es un hombre que tiene solo apetitos, tiene solo derechos, cree que no tiene obligaciones, es un hombre snob, dice, y pone una nota muy curiosa, yo no sabía dónde venía la palabra snob, ¿no? Dice que en Inglaterra las listas de vecinos indicaban junto a cada nombre el oficio y el rango de la persona, ¿no? Y por eso junto al nombre de los simples burgueses aparecía la abreviatura S.noble, es decir, sin nobleza. Y ese es el origen de la palabra noble. Bien, es una pavada, pero quiero decir que él relaciona este tema del hombre masa con esto. O sea, la muchedumbre, dice Ortega, ha pasado a un primer plano. Se ha instalado en un lugar preferente en la sociedad. Antes existía la masa, antes existía el conjunto, ¿no? Pero inadvertida, era como el telón de fondo del escenario social. Ahora se ha adelantado, es el protagonista, es el personaje principal. O como dice mejor Ortega, ya no hay protagonista, hay solo coro. Lo que en las antiguas tragedias griegas era el coro frente a los agonistas. Sabemos que Pío XII distinguió
pueblo y masa, que es una distinción muy importante de hacer. Dice el Papa que el pueblo y multitud amorfa, o como suele decirse masa, son dos conceptos diferentes. El pueblo vive y se mueve por su vida propia. La masa es de por sí inerte y solo puede ser movida desde fuera. El pueblo vive de la plenitud de vida de los hombres que lo componen, cada uno de los cuales, en su propio puesto y según su manera propia, es una persona consciente de su propia responsabilidad y de sus propias convicciones. La masa, por el contrario, espera el impulso del exterior, fácil juguete en manos de cualquiera que explote sus instintos o sus impresiones, presta a seguir sucesivamente hoy esta bandera, mañana otra distinta. El concepto de masa es eminentemente cuantitativo, digamos, ¿no? La masa es el conjunto de personas no especialmente cualificadas. Masa es el hombre medio. Pues bien, lo que era meramente cantidad, la muchedumbre, ahora se convierte en una determinación cualitativa, es la cualidad común, lo anónimo social, el hombre en cuanto no se diferencia de los demás, el hombre que repite en sí un tipo genérico, y que si llega a ser distinto, le dan, lo castigan, lo marginan, lo miran como un raro. Bien dice Ortega que no hay que confundir tampoco masa con el pueblo sencillo, esto también es un error. La masa, dice él, es más bien un hecho psicológico. El ser un hombre masa, digamos así, es un hecho psicológico. Delante de una persona podemos saber si es de la masa o no. Dice, es de la masa todo aquel que siente como todo el mundo, es decir, el que no tiene nada propio, no tiene ninguna cualificación, el que no se angustia de eso, al pensar como todo el mundo, al contrario, se encuentra a gusto, se siente fuerte también al pensar como los demás, se siente idéntico a los demás. No es el caso del hombre humilde, pues, la masa. A veces uno entiende las masas como los proletarios, porque puede darse un hombre humilde, ¿no?, que sobresale en algo, ¿no?, y ese hombre no es masa propiamente. Se sentirá mal dotado, poco inteligente, pero no se siente masificado, no está como perdido en la masa. Y por eso dice Ortega que dentro de cada clase social hay siempre masa y minoría auténtica, ¿no? Siempre, o sea, aunque sea aristócrata o pretendidamente aristócrata, si se quiere llamar así, o gente rica, hay en todos los ambientes, pobres y ricos, hay masas y verdaderas minorías que no están perdidas en la masa. Pero lo característico de nuestro tiempo es el predominio, aún en los grupos cuya tradición era selectiva, de la masa, aún en la aristocracia, en el barrio norte, digamos, la masa, está masificado eso también, y el vulgo, es vulgar el hombre, aunque sea riquísimo, es muy vulgar, eso es una cosa que se nota. Y así en la propia vida intelectual, ¿no?, dice Ortega, que de por sí parece pedir la cualificación, se advierte el triunfo de los pseudo-intelectuales incualificados, incualificables y descalificados por su propia contextura. Y por eso entonces insiste él en que la palabra masa no se debe aplicar a una clase social, sino es un modo de ser hombre que se da hoy en todas las clases sociales, que por lo mismo representa nuestro tiempo, porque es un modo que domina y que impera y que se ha impuesto. Y así se podría hablar de una especie de alma colectiva, ¿no?, digamos, algo de tamaño, grande cuantitativamente, que da la impresión de que uno se siente frente a una montaña. Y así aparece el hombre gregario, justamente, el hombre del rebaño, el hombre perdido en la masa, y que es curioso, se siente fuerte en la masa, y desde ella proyecta su poder. Solo no es nada, él se siente una miseria, pero en la masa se siente poderoso. En la masa grita, se enfurece, gesticula, alza los puños, provoca, insulta, llegando a veces al incendio, a la muerte, como las barras bravas o los canchas de fútbol, donde la masificación es absoluta, total, ¿no? Y dice un autor español, dice, este hallarse avasallado por la multitud es experimentado por muchos de los sujetos que la componen como un sentirse respaldado y fortalecido, lo cual contribuye a suprimir los frenos morales y a dar una impresión de confianza, de satisfacción y a acallar todo sentido de responsabilidad que siente el hombre. Y eso sucede, una vez se ve una persona suelta, o los chicos pasa eso también, los adolescentes, lo ves suelto, es un chico hasta educado, sano, correcto, lo ves patota, el chico se pierde, es otra persona. Y esto pasa muy, se siente fuerte, en cambio solo se siente con la debilidad propia del adolescente también.
frente a para explicar más lo que es el hombre en masa, Ortega recurre a explicar lo que es el hombre selecto, ¿no? Digamos, para él, el hombre que no está masificado es aquel hombre que está en actitud de servicio, y esto es la idea de que nobleza obliga, ¿no? Y él explica cómo la palabra nobleza se ha tergiversado. La nobleza no es simplemente heredar un título, sino que no es algo estático, pasivo, sino que al revés. La palabra nobleza es algo dinámico, es aquel que asume responsabilidades, que lleva una vida esforzada. Y dice que antes esas personas son las que gobernaban, las que guiaban, y el pueblo seguía su conducción porque eran los más capaces, sin traumatismo, sin envidias tampoco. En cambio hoy todos se han convertido en conductores, porque es la masa la que conduce, y si uno sube arriba es un representante de la masa en todo caso, y por eso dice, no hay cuestión de la vida pública donde el hombre masa no intervenga, imponiendo sus modos de ver, ¿no? Es decir, el hombre masificado opina de todo, como vemos en la televisión, se le pregunta a Maradona, de la astronomía, de gastronomía y astronomía, y de toda clase de cosas, ¿no? Y bueno, y esto, dice él, no es de ningún modo un progreso, dice Ortega, no vale hablar de ideas u opiniones donde no se admite una instancia que las regule, una serie de normas a que en la discusión cabe apelar, que son los principios de la cultura. No, el hombre dice lo que le brota, lo instintivo, lo que se le ocurre, y cómo, esto lo he visto en otro lado, no sé dónde, que las encuestas que se hacen por la calle, donde le pregunta cualquier cosa a una persona que encuentra por la calle, a lo mejor no entiende nada de eso, pero le daría vergüenza decir, yo ese tema no entiendo, y opina directamente. Y esa opinión va forjando la idea de que el pueblo piensa así, la gente piensa así, y eso hace que otras personas piensen como ellos, es decir, es un círculo vicioso. El hombre masa, entonces, este tema ha sido muy estudiado no solo por Ortega, por muchos autores. Por ejemplo, Heidegger ha hablado del Mann, en alemán Mann quiere decir sé. O sea, dice Heidegger, la gente ya no dice pienso, sino se piensa. Ese sé, Mann se dice en alemán, ¿no? El reflexivo, ¿no? Se opina, se duerme, se goza, ¿no? El sé, que es un sé despersonalizado, un ello, universal e indiferenciado. Marcel pensaba que si seguimos por este camino masificante, el individuo se iría haciendo cada vez más reductible a una ficha, dice, según la cual se le dictaminaría su destinación futura. Es decir, un Estado totalitario frente a la masificación total del pueblo va a ser de cada uno un fichero sanitario, un fichero judicial, un fichero fiscal, completado quizá más tarde por indicaciones de su propia vida íntima. Todo esto en una sociedad que se dice organizada, bastará para determinar el lugar del individuo en la misma, sin que se tengan en cuenta sus lazos familiares, los afectos profundos, los gustos personales, las vocaciones espontáneas. En una entrevista, Sábato ha desenmascarado todo esto en un texto que me gusta repetir. Dice así: mecanización, porque Sábato a veces dice cosas muy duras contra el mundo moderno, muy valientes en eso, y pienso otras veces muchas cosas que no, pero este texto me parece notable. Dice así: mecanización, robotización, alienación y desacralización del hombre. La concentración industrial y capitalista produjo en las regiones más avanzadas, póngalo por favor entre comillas, avanzadas, porque él se burla de ese avanzado, dice, un hombre desposeído de relieves individuales, un ser intercambiable, como esos aparatos fabricados en serie. La modernidad llevó a cabo una siniestra paradoja. El hombre logró la conquista del mundo de las cosas a costa de su propia cosificación. La masificación suprimió los deseos individuales, porque el superestado, capitalista o comunista, necesita hombres idénticos. En el mejor de los casos colectiviza los deseos, masifica los instintos, embota la sensibilidad mediante la televisión, unifica los gustos mediante la propaganda y sus eslogans, favorece una especie de panonirismo, es decir, un sueño multánime y mecanizado. Al salir de sus fábricas y oficinas, los hombres y mujeres que son esclavos de maquinarias y computadoras entran en los deportes masificados, en el reino ilusorio de los folletines y series televisivas fabricadas por otras maquinarias. Y termina con esta frase tan linda: son tiempos estos en que el hombre se siente a la intemperie metafísica. Bien, a mí me gusta esta frase, no es de un santo padre, pero Santo Tomás dice que la verdad debe aceptarse de donde venga. En este caso parece que ha dicho la verdad. Bueno, yo dedico un capitulito que aquí no lo tengo, porque todo recién lo armé, también
a la adicción televisiva. No puedo tratarlo aquí porque no lo tengo suficientemente, pero solamente quisiera decir que le recomiendo un librito que acaba de salir, por eso me animé, lo compré ese libro y pude meterlo en esta temática, de un tal Giovanni Sartori, que es un pensador italiano, tiene algunos otros libros, yo no lo conocía como antes. Un lindo libro que se llama Homo Videns, que en latín significa el hombre que ve, de ahí viene la televisión, el Homo Videns, y el libro, cómo desde la televisión se arma la sociedad, algo así, tiene un subtítulo, no me acuerdo cuál es. Muy lindo libro, realmente. La lástima que no pueda aquí exponer, él va diciendo muy bien cómo se ha ido pasando del Homo sapiens al Homo Videns, es decir, del hombre que en contacto con la palabra, sea escrita u oral, al Homo Videns, al hombre de la imagen. Una imagen muchas veces deformada, y bueno, explica todo eso, y cómo eso va influyendo en la familia, va influyendo en la globalización, va influyendo en el modo de pensar, en los criterios. Tenía mucho que ver con estos temas, pero lo insinúo nomás, que existe todo ese campo, que cuando lo dé mejor esto lo incluiré. Otra característica del hombre moderno es el igualitarismo. O sea, tiene que ver con lo que acabamos de decir, el hombre sumerso en la masa, obviamente tiende a la igualación. Como dice Ortega en una frase muy española, muy linda, dice: vivimos en sazón de nivelaciones. Nosotros acá no usamos en España, en Argentina, pero linda idea, en sazón de nivelación. O sea, la idea que se nivelan las culturas entre las distintas clases sociales, se nivelan los sexos, se nivela todo, es decir, se quita todo lo que podía ser diferenciación. O sea, la ausencia de lazos orgánicos que destruye la masificación aneja esta exaltación del igualitarismo tan destructor como aquella del hombre. Y en realidad Dios no hizo todo igual. Los árboles del bosque no crecen todos de la misma manera. Unos son pequeños, otros grandes. Ningún animal se parece del todo a otro, ni siquiera de su misma especie. Ni siquiera los dedos de la mano son iguales. En cambio sí lo son los postes telegráficos, idénticos, derechos, los canales, tan rectilíneos como sea posible. Bien señalaba Gabriel Marcel que la igualdad se refiere a los tractos. 2 es igual a 2, a los tractos. Los hombres no son iguales porque los hombres no son triángulos, no son cuadriláteros. Y agregaba que sería fácil mostrar por qué dialéctica el igualitarismo culmina con el totalitarismo. Tal dialéctica está precisamente ligada al hecho de que la igualdad, siendo una categoría de los tractos, no puede trasladarse al terreno de los seres vivos sin convertirse en mentira y dar lugar a terribles injusticias. Es curioso, ¿no? Porque la Revolución Francesa levanta la bandera de la igualdad, ¿no? Y como si fuera más justiciero ser igual, y en realidad es una injusticia. O sea, tratar igual al talentoso, al genio, que al burro, totalmente igual. En algunas cosas sí hay que tratarlo igual porque es un ser humano, pero tratar de igualar todo es igualar por lo bajo, generalmente es enojarse con el genio, porque y hacer mover la envidia del que está abajo, porque no es como él, en vez de aprender de él, admirarlo. Todo eso es lo que crea la jerarquía, que justamente la jerarquización de la sociedad señala precisamente esa docencia de los superiores a los inferiores. En cambio, este igualitarismo oprime las desigualdades naturales, oprime las desigualdades. No es justiciero, al contrario, es profundamente injusto. Señala Marcel Descartes, un gran escritor francés contemporáneo, que cuanto más elevada es una civilización, más se diversifican sus funciones sociales, políticas, religiosas, intelectuales, estéticas, y consiguientemente los individuos que ejercen dichas funciones son desiguales. La relación viva del hombre con la sociedad no es una relación uniforme, sino, dice él muy bien, sinfónica. Una sinfonía, sabemos, ¿no? Cada uno tiene el violín, el piano, todo eso forma una sinfonía. Así es el hombre, no son todos pianos, no sería una obra de una orquesta, no hay orquesta entonces ya, ¿no? Bueno, el hombre es sinfónico. La vida engendra siempre la diferenciación, ¿no? Que cuando son bien usadas son enriquecedoras. No es como... Ortega es tajante, dice: lo característico del momento es que el alma vulgar, sabiéndose vulgar, tiene el denuedo de afirmar el derecho de la vulgaridad y lo impone donde quiera. Y miren lo que dice: como se dice en Norteamérica, ser diferente es indecente.
La masa arrolla todo lo diferente, egregio, individual, calificado y selecto. Quien no sea como todo el mundo, quien no piense como todo el mundo, corre el riesgo de ser eliminado. ¿Se entiende? No en el sentido físico, no, sino marginal. Y claro, dice Ortega que todo el mundo no es todo el mundo. Todo el mundo era normalmente la unidad compleja de masa y minorías discrepantes, especiales. Ahora todo el mundo es solo la masa. Bueno, ese es el que impone igualar. Entonces, rebanar cabeza de todo lo egregio, de todo lo noble. Y lo más grave es que este hombre vulgar, este hombre masa, hombre igualado, que antes era conducido por los más capaces, ahora es el que pretende dirigir y gobernar a los demás, incluidos los capaces. Es decir, se da vuelta a la jerarquía, ¿no? Este hombre pensó que la vida era fácil, sobrada, sin limitaciones trágicas, lo cual invita a afirmarse a sí mismo tal cual es, dar por bueno y completo su haber moral e intelectual, y así anhelará ejercer predominio, imponiendo su opinión vulgar sin miramientos, sin trámites ni reserva. Con esto está muy unido, digamos, la llamada soberanía del pueblo, donde todos valen lo mismo, todos votan uno, el genio y el burro, como dice Cambalache, ¿no? Los inmorales, y todos valen uno, es decir, hay una igualación en el número uno, el número uno. Bueno, un último punto para terminar esta primera parte, y es la relación del hombre moderno, sobre todo el influjo que en el hombre moderno crea la urbe macrocéfala, las grandes ciudades, por ejemplo, como esta en que vivimos. Cuando uno esto lo dice en el interior, tiene que tener más cuidado, porque no es exactamente igual lo que pasa en San Luis y lo que pasa acá. Pero de todos modos, también allí, por muchos influjos, se va extendiendo lo que pasa en las ciudades, en las grandes ciudades. El hombre moderno, en buena parte, es un hombre modelado por el espíritu de la ciudad. Cabe aquí un análisis entonces de lo que es la ciudad moderna. Hasta hace no mucho, no demasiado tiempo, la mayor parte de la gente vivía en el campo. Hoy han emergido estas grandes ciudades inmensas, que son ciudades en realidad, de por sí aún numéricamente ya empiezan a ser inhumanas. Ya decía Platón, tanto tiempo hace, que las ciudades debían ser humanas a la medida del hombre, y decía hasta un número, no me acuerdo bien exactamente, creo que decía que debía no tener más de 5.000 habitantes. La idea era que los hombres se conocieran entre sí, que hubiera relaciones humanas entre unos y otros, complementarias, etcétera, ¿no? También Santo Tomás se refirió a la conveniencia de las ciudades, humanas también decía, como las que decía Platón, porque dice que la ciudad es muy conveniente, dice, ¿por qué? Porque los pueblos, o vivir en el campo, no alcanza, por ejemplo, para digamos, el texto dice, la fundación de la ciudad de Santo Tomás es necesaria para la comunidad de la muchedumbre de gente, sin lo cual el hombre no puede vivir decentemente. Y esto se dice tanto más de una ciudad que de un castillo o aldea, cuanto en ella, para la suficiencia de la vida humana, hay más artes y artesanos, de lo cual se compone la ciudad. O sea, bueno, y lo mismo las universidades, tantas cosas que suponen la existencia de una ciudad. O sea que no es que sea mala la ciudad, sería ridículo decir tal cosa. Solo digamos que las primeras ciudades fueron pequeñas, ya en la Edad Media había ciudades, eran pequeñas, a este estilo humano, medida humana, y un aspecto muy importante, en comunión con el paisaje. Esto es un punto también terriblemente olvidado. En comunión con el paisaje y el campo circundante. O sea, no era tan distinto del campo, era un lugar en donde el campo se concentraba, pero no era el anticampo, vamos a decir, una cosa por el estilo. Su habitante conocía a casi todos con quienes se encontraba, multiplicándose así las interrelaciones. En cambio, en la gran ciudad moderna, la macrociudad, resulta casi imposible reaccionar de manera personal y diferenciadamente. Estas ciudades modernas han terminado con las calles sinuosas, por ejemplo, tan propias de las ciudades antiguas, ¿no? Que tienen cierto encanto, no es todo rectilíneo, mediante la construcción de vías diagonales, el sistema moderno del ángulo recto, que ahorra espacio. El ejemplo es La Plata, una ciudad hecha con compás y escuadra, tiene la forma del compás y de la escuadra, porque es ciudad masónica la ciudad, pero digo, de toda esa concepción geométrica del hombre, ¿no? Desde el punto de vista del tránsito ciudadano, es muy cómodo, ahorra tiempo, el tiempo es oro, según esa horrible frase de los ingleses, el tiempo es oro. Pero esos espacios rígidamente cuadriculados despersonalizan por lo anónimo, impidiendo todo verdadero protagonista humano. Hay un escritor argentino que yo conocí hace 2 años, se llama Enrique de la Cebo Ibáñez,
que ha escrito recientemente un libro muy interesante, si bien tiene cosas muy extrañas, en lenguaje de arquitectura que yo no entiendo bien, que se llama Sociología de la Ciudad Occidental. Voy a inspirarme en él para decir las últimas palabras de esta parte. Las ciudades macrocéfalas, macro que es grande y céfala cabeza, cabeza grande, macrocéfalas, casi ciudades-estados, ¿no? Como Buenos Aires o no digamos nada del Distrito Federal de México, qué sé yo, 18 millones, una nación, constituyen un auténtico atentado contra lo humano. Barcelona. Es cierto que algunos arquitectos, como Gaudí, por ejemplo, en Barcelona, intentó dar cierta humanidad a los edificios también de la ciudad, ciertas curvaturas, ¿no? Pero claro, eso, a la postre la ciudad siempre domina, la ciudad siempre vence con su geometría. Cuando Spengler calificaba al habitante de la urbe, lo llamaba un nuevo nómada, con lo cual quería poner de relieve el desarraigo y la pérdida de todo vínculo con los valores humanos o patrióticos, en los que justamente se acredita la fuerza de la interioridad, como hemos visto, y la capacidad creadora de vínculos. El hombre civilizado, dice Spengler, el nómada intelectual, es una patria integral. Es un personaje global, digamos, no tiene patria, no tiene arraigo, ya hemos visto que ha perdido su arraigo. Y así, como dice de la Cebo Ibáñez, este autor que acabo de citar, el ciudadano moderno, de un ser que habita, se convierte generalmente en alguien que simplemente ocupa, que no es lo mismo habitar que ocupar. Ocupa un determinado espacio, un espacio en el cual prácticamente ya no dialoga, no habla con nadie, vive en el mismo departamento, no se conocen por 10 años, viven enfrente, no se conoce, una especie de afonía social, dice. Un sociólogo alemán, Simmel, hablando de estos temas, que es un tema que ha sido muy transitado por los pensadores modernos, alude a un detalle curioso, y es la influencia, dice, en lo que estamos diciendo, de los medios de transportes públicos. Dice que antes de que en el siglo XIX surgiesen los ómnibus, los trenes, los tranvías, los hombres no se hallaban nunca en la situación de estar mirándose mutuamente minutos y horas sin decir una sola palabra. Es una cosa novedosa, una cosa de loco, digamos, nosotros estamos habituados a eso. Las comunicaciones modernas hacen que la mayor parte de las relaciones entabladas entre los hombres queden confiadas, dice él, al sentido de la vista en general. Un aspecto importante que no hay que diseñar en una sociología de la gran ciudad es el tráfico metropolitano, que se basa mucho más en el ver que en el oír. Nos vemos, pero no oímos. El hecho es que el hombre, entonces, que vive en esta ciudad moderna antihumana, para protegerse, porque seguimos siendo seres humanos en medio de una ciudad inhumana, para protegerse contra el desarraigo del medio ambiente de la gran ciudad, se cierra neuróticamente sobre sí mismo. Y eso lo lleva a un aislamiento mayor. Porque si la gran ciudad, por un lado, masifica, nivelando las individualidades, por otro, hace que el hombre reaccione con una actitud marcadamente individualista, es decir, se defiende de la ciudad, en un aislamiento compulsivo, con una carga patogénica muy grande. Por eso vemos a la gente, en Buenos Aires, yo por lo menos veo así, con el rostro ceñudo, como se dice ceñudo, nerviosos, caminando, airados, hablando solos. Realmente hay una situación enfermiza en una ciudad así. Y esto entonces cumple lo que decía Sciacca sobre aquel pavoroso sentido de la soledad en compañía, dice él, que es la más insoportable de las soledades. Y así, dice Sciacca, las conversaciones se ven suplidas por charlas, que no es lo mismo, cruzarse 3 palabras. Por otra parte, para comunicarnos con los demás se necesita tiempo, y hoy nadie tiene tiempo. Y ya no existe más el género epistolar, que antes era un género literario apreciado. Es decir, nadie está disponible para nadie. Cada uno está disponible para las cosas, para los negocios y para aquello que sirve a sus intereses, no para sí mismo ni para los demás, a no ser que entren en la órbita de sus intereses materiales. Y por eso dice este pensador alemán Simmel que para salir de esta situación, el hombre asume a veces, de la ciudad, llega a adoptar a veces actitudes extravagantes, buscando una originalidad a cualquier precio, ya que está tan masificado. Quiere hacerse notar. Y así las metrópolis se convierten en portentosos escenarios de ensayos de pseudo-individualización. Hacerse el loco por la calle, vestir como un chiflado, digamos así, llamar la atención.
Marcuse, al referirse a las condiciones estas de aglomeración de las ciudades, estrepitosidad, dice que la necesidad de tranquilidad, intimidad, independencia, iniciativa y algunos espacios abiertos no es un capricho o un lujo, sino una auténtica necesidad biológica. La sociedad de masas ha efectuado una hipersocialización ante la que el individuo reacciona con todo tipo de frustraciones, represiones, agresiones y miedos que se resuelven pronto en auténticas neurosis. Por eso, entonces, rozar el auto es unos insultos hasta todas las pasados, hasta la Edad Media, es desproporcionado muchas veces con lo que ha pasado, totalmente. Hay una irritación permanente en el nombre de la ciudad. Esto no es patógeno, es enfermizo. Este tipo de vida entonces causa la intensificación del nerviosismo, y esto es muy diferente a lo que sucedía y sucede todavía en las ciudades pequeñas o en áreas rurales, con un ritmo menos vertiginoso, más regular y más tradicional. Tocqueville había observado ya este tipo de fenómenos. Tocqueville es un autor francés que vivió en Estados Unidos el siglo pasado y que escribió un libro que se llama La democracia en América, algo por el estilo. Y ahí él analiza lo que sería el mundo, el siglo futuro, el siguiente, o sea, el que vivimos. Y bien, él veía, y aparecerá un grupo, los hombres del siglo que viene, el siglo XX, dice, dedicados a producir placeres mezquinos y miserables con que saciar su vida. Como cada uno de ellos vivirá aparte, cada uno será un extraño al destino de todo el resto. Sus hijos y sus amigos privados serán para ellos el conjunto de la humanidad. Por lo que hace al resto de sus conciudadanos, estarán próximos a ellos, pero no los verán. Los tocarán, pero no los sentirán. Solo existirán en sí mismos y para sí mismos. Y si todavía le queda su parentela, podrá decirse que en cualquier caso han perdido su parte. Esto decía del mundo futuro, o sea, iba a ser como un montón, en otro lugar dice, de personas de baja estatura, enanos, digamos, psicológicos, en busca de pequeños placeres. Ese era el hombre del siglo XX, él calculaba en el siglo pasado, y sobre ellos habrá un gran estado tutelar, con apariencia de paternidad, pero en el fondo totalitario. Bueno, paremos de sería la técnica deshumanizante, o sea, el influjo que la técnica no tiene nada de malo, por sí, por supuesto, pero muchas veces ha influido la técnica en la urbe moderna. Un autor judío, Donald Brinkman, ha escrito un libro llamado El hombre y la técnica, donde analiza un poco estos aspectos, el influjo de la técnica en el hombre. Y dice cómo el hombre moderno pone en la técnica una especie de acto de fe, hace un acto de fe en la técnica, y llega a decir que justo cuando está en decadencia la fe en un mundo trascendente mediante la revelación, es cuando aparece esta otra fe, digamos, en la técnica, en el progreso, y se realiza históricamente el inaudito despliegue de la técnica moderna. O sea que en la práctica ha coincidido una gran pérdida de fe por un lado y una especie y la aparición de la técnica moderna, el crecimiento tan grande de estos últimos tiempos. Y como el hombre tiene una necesidad de creer, y el hombre está tentado por esa idea fáustica, digamos, o sea, prometeica, o sea, de la redención del hombre por el hombre, eso está una idea muy metida, la autorredención del hombre, o el paraíso en la tierra que decía Marx. Entonces eso lo puede ver refractado en la técnica, que sería la nueva providencia, podríamos decir. De modo que en lugar de una fe ya descartada en un mundo trascendente, se echa una ansiosa mirada sobre objetos pertenecientes al horizonte humano, con lo que se cargan de absoluto esas cosas y se convierten en sustitutos de los contenidos originales de la creencia. Con este tema de la técnica, en relación con la economía, pero trato más largamente, aquí lo vamos a dejar, hago un análisis en estos futuros libritos, si puede ser, de un libro también, así como hice el análisis del Homo Videns, esto no lo tengo acá, ese libro sobre la televisión, un análisis de un libro, no sé si ustedes lo conocen, tiene muchas ediciones, un gran éxito, también actualísimo libro, que se llama El horror económico, de Viviana Forrester. Es una ex izquierdista, parece, no sé si comunista, que describe desde el punto de vista fáctico nomás lo que será la situación del mundo, digamos, si con la economía unida a la técnica se
según por dónde va, ¿no? Iba explicando en ese libro cómo se llama horror económico, porque dice que esta economía actual va caminando hacia una desocupación cada vez mayor, pero no como una cosa, digamos, un mal que hay que corregir, sino como algo que hay que acentuar. De modo que pone noticias de los diarios europeos o de Estados Unidos donde dice una mala noticia, dice bajó el número de desocupados, porque de acuerdo al economismo actual, para las ganancias se necesita cada vez mayor número de desocupados. De modo dice que es una mentira cuando los políticos dicen voy a bajar el nivel de desocupación, se sabe que eso no es así, al contrario, el progreso, por eso la preocupación cuando progresa un país económicamente, crece demasiado, lo hacen bajar el crecimiento, y entonces dice cómo va a haber un mundo de personas que van a ser estas personas sin trabajo, o también se va a inventar una imagen nueva, dice que no sé cómo se llama, el hombre cambiable o disponible para cualquier cambio. Por ejemplo, hoy estoy trabajando en una zapatería, mañana trabajo en una sastrería y tengo que iniciarme rápidamente en eso, o sea, en el caso de que uno consiga trabajo. Y después si no, bueno, se llama El horror económico, un libro muy impresionante, que no tengo tiempo aquí de exponer. Otro aspecto que podemos señalar en el hombre moderno es que se lo ha calificado como un hombre consumista. Esta palabra es de origen de los comunistas, se atacó mucho el consumismo como algo propio del capitalismo, pero me parece que es valedera la palabra, por lo menos la podemos asumir. La sociedad de consumo, recuerdan lo que decía Tocqueville, que imaginaba el siglo futuro como un montón de personas en busca de pequeños intereses, etcétera. Sería este hombre de consumo sería el triunfo del hombre económico. O sea, el hombre de consumo tiene como dos caras, la cara del empresario y la cara del que consume. Ambas caras totalmente, digamos, abocadas a la economía, sería como el triunfo del homo económico, por una parte. Un autor protestante, Bernard Shaw, ha descrito los rasgos del empresario moderno. Y muy interesante esto, no tendría mucho tiempo de exponerlo. El empresario que está totalmente absorto en su trabajo, en su comercio, en su empresa naviera o lo que sea, y dice que la empresa es para él como un ser de carne y hueso, que gracias a su contabilidad lleva una existencia económica independiente. Es decir, el anhelo único del hombre de negocios es ver su negocio crecer, nada más. Y no tiene otra aspiración que la de ampliar el negocio. Dice Sombart, parece absurdo a uno que no es negociante, porque parecería que podría ampliar el negocio para darse gusto de otras cosas, pero no, crecer por crecer constantemente. Y dice, eso sería la expresión del consumismo en el empresario, que responde a la del otro, ¿no? De la otra cara, del hombre que compra las cosas y que vive buscando qué consumir. Se puede aplicar a los grandes triunfadores en el terreno del moderno capitalismo, del moderno empresariado, lo que se ha dicho de Rockefeller, a saber que han sabido pasar por alto toda traba moral con una falta de escrúpulos casi ingenua. El mismo John Rockefeller ha escrito unas memorias en donde reflejan esta mentalidad del empresario sin moral, el empresario moderno, consumista. Una vez, John Rockefeller resumió su credo diciendo que estaba dispuesto a pagar un sueldo de $1 millón a un apoderado a condición de que poseyese, aparte naturalmente de las condiciones, actitudes necesarias, dice, una carencia total de escrúpulos. Y dice, y estuviese dispuesto, comillas, a sacrificar sin la más mínima consideración a miles de personas. Entonces, este es el tema entonces del consumismo desde el punto de vista del empresario, ¿no? Del hombre que está pendiente de la bolsa, del hombre que vive absolutamente, que sacrifica todos los valores humanos a este Moloch del trabajo, ¿no? Ganancias que se desentienden completamente de toda consideración ajena a ellas, y lo cual equivale a entronizar la superioridad del valor lucrativo sobre todos los demás valores. Recuerdo que en una ocasión me contaba que un hombre de la bolsa, ¿no?, estaba muriendo, dando ya los últimos momentos de su vida, abrió los ojos, chicos se acercaron y preguntaron cómo está hoy la bolsa. Fíjate, el tipo que vivió polarizado, el hombre de la bolsa, vamos a decir. Bien, así que entonces se habla de esta importancia del valor económico, del valor técnico, ¿no es cierto?, en el mundo moderno, y que modera también el modo de hablar. No es que uno deba desvalorizar los valores económicos o valores humanos, y por tanto valores vitales en general, y no hay por qué enfrentarlo de por sí con lo espiritual. Dentro de lo espiritual debe encarnarse las cosas vitales, ¿no?
así como no hay valor vital que no deba espiritualizarse en cierto modo y hacer valer los valores superiores. Pero lo malo es supervalorar, en nombre de un materialismo obtuso, los valores económicos hasta el punto de hacer de los espirituales una especie de subproducto o una superestructura de aquellos, como lo decía Marx. Y asimismo se puede aplicar a esta actitud del hombre frente a los valores económicos, del hombre consumista, se podría aplicar aquella frase tan lograda, expresión tan lograda de San Agustín, cuando decía que una cosa es uti y otra frui, dos palabras latinas. Uti significa usar y frui significa gozar. Decía San Agustín que nosotros debemos usar las cosas transeúntes y frui solamente las cosas imperecederas. Bueno, y podemos decir ahora como el hombre moderno frui de lo que debe uti, ¿no? O sea, pone su último goce en las cosas perecederas, ya no disfruta de esas cosas, ¿no? Que son un medio, siendo las otras un fin. El hombre de consumo no establece estas distinciones, para él solo cuentan los valores económicos. Sus modelos son los que han triunfado económicamente, gente repleta de todo, llena de cosas, pero sin brújula. Rojas, este autor que escribió un libro, el Homo Light, bastante conocido aquí entre nosotros, atribuye la principal responsabilidad de esto a la televisión, que crea necesidades ficticias y elabora casi todo el horizonte de anhelos del televidente. Es la filosofía del zapping, y que expresa la tesitura de aquel a quien le interesa todo y nada a la vez. El telemando trata de saciar su avidez de sensaciones, se pasa de una película a un debate, de un concurso a un partido de fútbol, que nada se escape, que todo se posee a la vez, lo quiero todo ya ahora. En realidad, entonces, y por eso podríamos decir que esta actitud del consumo, que también está relacionada con el desarraigo de las cosas, tiene que ver con la era del plástico, ¿no? Tener y usar, usar y tirar. Es una especie de una enfermedad de Occidente, es esta, ¿no? Y yo relaciono con esto el tema de lo descartable, el valor de lo descartable. ¿Cómo se usa eso? Antiguamente uno tenía la casa, el hogar, tal mueble que fue de mi abuelo, tal reloj que no sé cuánto, y hoy cada vez todo es más descartable. O sea, hay una filosofía del descartable, hasta la mujer en el matrimonio es descartable, todo es descartable. Entonces no hay fidelidad, no hay permanencia, no hay tradición, entrega de una cosa a otra, ¿no? Y se ha dicho que todas las grandes civilizaciones han resaltado un cierto tipo de hombre, ¿no? Siempre, todas las civilizaciones, por ejemplo, no es concebible la civilización medieval sin exaltar la figura del caballero, del santo, o la civilización, qué sé yo, inglesa sin destacar la figura del gentleman. Siempre hay una figura medio ideal que, aunque no se cumpla plenamente, está ahí como figura. Pues bien, se ha dicho que la civilización moderna, digamos, es la civilización de medios, es decir, que exalta los medios. Lo que antes era un medio ahora es un fin, o sea, hace fin de los medios. Todo el elemento económico es un medio para vosotros, son cosas dignas del hombre, pero acaba siendo ahora un fin, ¿no? Es buscarla por sí misma, una civilización técnica. Ya no es el fin el que hace surgir los medios, sino que los medios mismos se han convertido en el fin. Y así el haber reemplaza al ser. Y bien, la riqueza entonces crea este homo consumens, el mundo del consumo, que suple todas las dimensiones sagradas y trascendentes del hombre. Otro aspecto, otra característica del hombre moderno es el hedonismo, que está muy unido con lo anterior. Hedonismo viene de hedone en griego, que significa placer. O sea, el hedonismo sería una especie de filosofía, un pensamiento que pone el placer como el fin del hombre, las sensaciones placenteras, siempre nuevas, cada vez más excitantes, y de ahí brota ese hombre frívolo que tanto conocemos, impermeable a todo lo que sea espiritual o cultural. El sexo, que ha pasado a ocupar un lugar privilegiado en aquella búsqueda, se confunde con el amor, un amor de rebajas, un amor light, ligero, sin contenido, siempre listo, al modo del picaflor, don Juanesco, ante la primera oportunidad que surja. Un amor así entendido considera a la mujer, de parte del hombre, como mero objeto de placer que se usa y se tira también material de descarte. En materia de pornografía y de sexo se ha llegado hasta la saturación. Recientemente en los Estados Unidos ha aparecido una asociación de gente tan harta del sexo que se reúnen al modo de los alcohólicos anónimos para liberarse de dicha adicción. Parece impresionante, los gordos anónimos, sexólogos, no sé cómo se llamarán eso, hartos ya,
sexo, ¿no? Este sexo practicado sin compromiso, el que se llama amor. Bueno, Sciacca nos ha dejado una frase memorable. Dice: el hedonismo, en su irreparable fondo escéptico, es una tristeza que ríe sin la alegría de vivir. O sea, el hombre de estos placeres aparentemente ríe, goza, pero en el fondo está desesperado, sin sentido, no tiene... Cabría hablar aquí, pero no habría tiempo, sobre el tema del pudor. Tiene mucho que ver con esto, el pudor en la vivienda, en el vestido, en el lenguaje, y como hemos dicho antes, el pudor no se puede concretar en una sociedad que ha perdido el sentido de la interioridad, porque no hay nada que cubrir, nada que defender. Otro aspecto del mundo moderno es el relativismo, las tesituras del hombre de nuestro tiempo. Es decir, ya no hay verdades rotundas, digamos así. Todas las verdades son negociables. No existe más la verdad, sino mi verdad, como se dice ahora, tu verdad. Cada quien fabrica la suya, según sus propias preferencias, lo que le gusta, lo que apetece, una verdad a la carta, ¿no? Como un menú elegida por uno. El relativismo es eso, todo es relativo, es decir, no hay nada absoluto. Todo puede ser positivo o negativo. Ese es el nuevo código ético. El hombre moderno es un hombre esencialmente pragmático y por ende un sujeto trivial, volátil, a la deriva, y no interesándose por los grandes temas de la existencia, solo le resta una especie de melancolía sin significación ni contenido. De modo que en el campo de la verdad, si hay consenso, la cuestión es verdadera, la cuestión es válida. Recuerdo lo que pasó en España en la época antes de Franco, cuando hubo las cámaras, una elección para ver si Dios existe o no, y Dios ganó por un voto, se salvó la existencia de Dios, quedó salvado. Hacer depender, digamos, la verdad del número, de la cantidad. Esto es una cosa muy metida. Todas las grandes realidades se someten a plebiscito. Algo será negativo o positivo según opine la mayoría. No existen verdades objetivas, y así este hombre relativista es un hombre sin referentes superiores, sin puntos de apoyo, y que en ese sentido un hombre envilecido, rebajado, cosificado, que no sabe a dónde va, un hombre que en vez de ser brújula es veleta. Viene aquí el caso recordar las agudas reflexiones de este pensador español, Rafael Gambra, en su magnífica obra El silencio de Dios, cuando dice que el lema subliminal del hombre moderno es ¿por qué no? Yo le digo cualquier cosa a un chico, ¿por qué no? No se puede usar, ¿por qué no? No se puede matar a la madre, ¿por qué no? Es decir, no afirmes nada seguro, como estable, permanente, porque a lo mejor hoy sí, mañana no. Atrévete a ir siempre más allá, ¿por qué no? Pero este hombre, que todo lo valora como si fuera igual, para este hombre es más importante la velocidad en alcanzar lo que desea que la meta en sí. Y así nos encontramos con un nuevo absoluto. El único absoluto que hoy perdura es que todo es relativo. Es la única cosa que se absolutiza. Ni siquiera es capaz este hombre relativista de auténticas rebeliones, porque en la era del vacío su ideal es aséptico en realidad. Y así aflora en él una nueva pasión, hacer tabla rasa de todo para ver qué sale de esa rotura de directrices. Y no aferrarse a ninguna certeza, o como he leído la otra vez en una declaración de un grupo de hace un tiempo ya, ¿no?, de comunidades de base, debemos tener la humildad, digamos, de no afirmar nada como cierto, ¿no?, de no hacer ninguna certeza, como si eso fuera una especie de desprendimiento, ¿no?, que el que afirma una certeza es un orgulloso, un dueño de la verdad, como si usted es dueño de la verdad. Disparate eso, ¿no?, porque el dueño de la verdad es el que inventa el error, ese es el dueño del error. De la verdad somos todos discípulos. San León Magno decía a Roma, qué maravilla, tú que eras maestra del error, te has convertido en discípula de la verdad. Bueno, pero digo esto aparte, no aferrarse a ninguna certeza es muy grave porque lleva a la gente al descompromiso, ¿no? Como se ve con especial claridad en el campo conyugal, donde el matrimonio es cada vez menos estable. Si ya no hay fidelidades permanentes, precisamente porque todo es relativo, todo es revertible, todo es rescindible. La victoria del relativismo es la victoria de la mediocridad. Propiamente el hombre relativista es un hombre mediocre. Él lo ha brindado una descripción pormenorizada del hombre mediocre. Dice que este hombre siente especial deferencia por la opinión pública, no habla jamás, siempre repite, admite algunas veces algún principio, pero sin atreverse a sacar las consecuencias. Si uno llega a una consecuencia, le dirá que exagera. Si la palabra exageración no existiera, el hombre mediocre la inventaría. Admira un poco todas las cosas, pero no admira nada con calor, teme comprometerse,
Le gustan los escritores que no dicen sí ni no sobre asunto alguno, que nada afirman, que se avienen con todas las opiniones contradictorias, se destaca por seguir la corriente, se erige en el enemigo más feroz del hombre de genio, lamenta que el cristianismo tenga dogmas, quisiera que enseñara solo la moral, y si le dices que su moral sale de sus dogmas, como la consecuencia sale del principio, respondería que exagera. Otra característica son relativamente, uno puede elegir más o menos, es la informalidad. Sobre esto me baso en un autor, André Pietre, que ha escrito un libro que se llama Acerca del precio y el desprecio de las formas. Que yo comenté, no sé en qué, Simplarius o Clarius. Un lindo libro donde muestra este autor, lo digo resumido porque es tarde, ya muestra este Pietre que esta informalidad que tiene el muchacho de hoy, vestir de cualquier manera y todo eso, tiene mucho fondo, ¿no? Esta especie de, como dice él, les hace decir a ellos: queremos ser y continuaremos siendo vulgares, estamos hartos de vuestra forma, de vuestras maneras, no contestaremos las cartas, pondremos los pies en la mesa, si nos da la gana haremos el amor en público, si nos da la gana bailaremos ante el altar como David. ¿Somos adultos, sí o no? O sea, el ver a los mayores como gente que la formalidad, la forma, hay que acabar con la forma. Y explica este autor cómo estas formas, esta revolución de formas, dice, se dice que hay que ir contra la forma porque son formalidades, se confunde la forma con la formalidad. Pero la forma, dice, es lo que expresa el fondo en realidad, es que muchas veces quitando la forma se pierde el fondo. Y lo explica eso muy bien en distintos niveles, incluido el nivel de la liturgia, donde dice que quitando la forma, los ornamentos, todo el ritual, se pierde lo sagrado, se pierde el contenido. Y dice como la palabra forma tiene mucho que ver con formositas, latino, que significa hermosura, belleza, y cómo esta destrucción de las formas ha llevado a la pintura, o a un Picasso, por ejemplo, a la destrucción del rostro humano, ¿no? Quiso rebelarse él, y su pintura es el fruto de una protesta, destruir el rostro humano, y entonces dice cómo también esto se nota en la música, romper las formas musicales, el tocar sucio, como se dice, y escribe: hoy no se puede pretender ser un ídolo si no se está dotado de una voz cascada, rota, apagada, gutural o asexuada, hay que cantar sucio. Y bueno, entonces dice cómo esta ruptura, este combate contra las formas, es un combate contra la belleza en muy buena parte, ¿no? Y dice que cuánta razón tienen las madres cuando retan a sus hijos porque han hecho una macana. El chico le dice: lo que has hecho es una cosa fea, porque dice que es así, lo que no es moral es feo. Eso hay que unir, ¿no? La belleza con la moral, y la falta y el pecado con la fealdad. Y dice una madre que dice eso, su hijo sabe tanto como los griegos, dice, ¿no? Como sabía Platón y Aristóteles, aunque ella no, eso lo intuye, que es feo portarse mal. Y por eso dice la necesidad de restaurar el valor de la forma, dice Pietre al acabar su libro, también en el campo de lo sagrado, dice, ¿no? Porque es uno de los aspectos mayores de esta crisis. Anhelando una iglesia pobre y misionera, creyeron que debían renunciar a toda forma exterior, que Cristo debía pasar a ser un camarada y las iglesias salas de baile o galpones, y que dice, claro, hubo un exceso antes con cierta ostentación, el arte sulpiciano, pero dice, bajo esta batalla de las formas lo que se libra es un combate de forma, porque dice, el fondo y la forma son inseparables. Por eso entonces la sociedad moderna, al destruirse la forma, se destruye la reverencia, que es lo propio de la contemplación admirativa, ¿no? La reverencia. Y bien, esto es más o menos, y frente a este culto de la informalidad, muchas veces los padres y los superiores no ejercen sino el permisivismo. Y dice que esto es muy lógico, dice Pietre, ya que el hombre para el cual nada es verdad es un hombre radicalmente tolerante, que acepta lo que venga, porque si él mismo no sabe cuál es la verdad, ¿qué va a exigir de sus hijos? La permisividad llega a ser una especie de religión, cuyo credo es un atreverse a superar todos los límites preestablecidos, una tendencia a la aceptación de cualquier cosa. Pero como dice Rojas, de la tolerancia interminable nace la indiferencia, porque entonces nada vale. ¿Y por qué no? Otra de las características, vamos terminando, del hombre moderno es su naturalismo, que sería quizá la tesitura principal de la sociedad de los últimos siglos. La ley que rige a los individuos y a las naciones, el signo propio del hombre actual, que sutilmente penetra todos los ambientes. Que para el naturalismo, el orden sobrenatural se revela supremamente superfluo, es decir, el hombre con sus solas fuerzas, naturalismo, con su sola naturaleza, tiene todas las luces, fuerzas y recursos para ordenar las cosas del hombre,
todo el orden temporal y para llevar a los hombres a su destino de felicidad en la tierra. Naturalismo, la naturaleza se va y es el horizonte último de su ser. Este hombre naturalista, digamos así, es la antítesis del hombre cristiano. O sea, el naturalismo sería la antítesis del cristianismo. El misterio central del cristianismo, ¿cuál es? La encarnación del Verbo. Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios, como decían los padres de la iglesia, se divinice por la gracia. O sea, Dios desciende, toma al hombre de la mano, el hombre caído, y lo levanta al nivel de Dios, de la vida divina, ¿no? Pues bien, el naturalismo justamente se opone a esta elevación del hombre, quiere quedarse en el plano puramente natural. Y por eso decía el cardenal Pi, que ha estudiado como nadie, creo, este fenómeno moderno del naturalismo, si se quiere buscar la última palabra del error contemporáneo, dice que evidentemente es la reivindicación del derecho a vivir en la pura esfera del orden natural, de la naturaleza. Cerrarse a la encarnación del Verbo, al misterio del descenso que se hace ascenso, oponiéndose a la adopción divina del hombre. Y así el naturalismo hiera el cristianismo lo central y lo hiere también en sus derivaciones, rechazando la cristiandad, toda penetración de lo sobrenatural en el orden natural. El hombre moderno es un hombre rusoniano, hombre naturalmente bueno, a 1000 leguas del concepto cristiano del hombre, creado, caído y redimido. Es el hombre puro, químicamente puro, ¿no? Este es el naturalismo, que es el gran error. Hay autores que sostienen que será el error final de la historia, porque más grave que esto no se puede hacer nada. Y es en última instancia la tentación del demonio, seréis como dioses. O sea, el hombre, con su propia naturaleza, no necesita la sobrenaturaleza, sino que él no necesita la redención, se autorredime y autofelicidad, el paraíso en la tierra y todas esas cosas. Pero un grave error, ¿no es cierto? Porque en realidad el hombre que quiere encerrarse en lo humano, no puede encerrarse, porque el hombre no es un hombre químicamente puro, no hay naturalismo aséptico, ¿no? El hombre está hecho para salir de sí. Hay dos maneras de salir de sí. Puede salir de sí hacia lo alto, el éxtasis, salir de sí, elevándose por la gracia, endiosándose, y puede salir de sí hacia lo bajo, degradándose a la animalidad. Y los padres de la iglesia dicen cómo el pecado animaliza al hombre. El hombre es vertical precisamente para que se acuerde de que debe tender a lo alto. El animal es horizontal. Pues el hombre que peca se horizontaliza, se animaliza. Por eso en la parábola del hijo pródigo vemos al chico que se separa de su padre cuidando cerdos con los animales. Esta idea entonces, no existe naturalismo. O sea, el hombre o sube o baja, no puede quedarse en el nivel puramente humano. Ya vemos que los naturalistas puros se han degradado mucho de ellos. Bien, podríamos hablar también de otro fenómeno moderno que es la inmanencia, que sería el denominador común de todo lo dicho. La inmanencia viene de inmanere, que significa permanecer en. Es la actitud del hombre que vive en este mundo como si fuese esta su patria definitiva y no debiese esperar otra patria, un cielo o cosa por el estilo. Inmanencia, lo contrario de la trascendencia. Trans significa atravesar este mundo para llegar al cielo, condición cristiana. Inmanencia, lo contrario del cristianismo, este mundo para la tierra. Por eso Marx dijo paraíso en la tierra, pero el occidente lo trata de realizar también. O sea, esto es una cosa mundial, no es cosa de los comunistas. Él propició el paraíso en la tierra y se hizo un infierno allí, pero eso se lo pretende realizar acá en el occidente. Y esto sería el denominador común realmente de todo lo que hemos dicho, del igualitarismo, todo lo demás, del hedonismo, el hombre que busca los placeres porque es para esta tierra, pone como último fin los placeres, el consumo, porque ese sería uno de los errores principales de nuestro tiempo. En el libro que he escrito sobre el fin de los tiempos, y cuando expongo el pensamiento de la obra de teatro de Eustache Thibon, seréis como dioses, ahí trata expresamente este tema, con mucha belleza literaria, este autor francés, cuando describe una sociedad imaginada no por él, por su imaginación de artista, de escritor, una sociedad que ha logrado desterrar todos los males, todas las angustias de la tierra, incluida la muerte misma. Ha encontrado un remedio para la muerte. Entonces parece todo el mundo feliz realmente, la sociedad feliz. Seréis como dioses. El hombre ha logrado vencer a la muerte y ahora ha hecho el paraíso en la tierra. Pero muestra él como uno de los actores de la obra, Amanda, una chica, se siente insatisfecho. Lo cual parece una locura, ¿no? Y todo lo demás trata como una loca. ¿Cómo va a estar insatisfecho en un mundo satisfecho? Es que la idea de Thibon es esa, ¿no es cierto? El hombre ha sido hecho para la trascendencia. Es decir, la felicidad no la va a encontrar en la inmanencia, aunque liquidáramos todos los males de la tierra,
el hombre tiene vuelo de águila, no vuelo de gallina, eso es un vuelo bajo. Y la inmanencia en realidad es parecida, la actitud inmanentista es el topo que vive bajo de una cueva y cree que todo el mundo es la cueva o la caverna de Platón. Nunca ese topo ha sacado la cabecita afuera y ha visto que hay un cielo inmenso. O sea, el hombre de la inmanencia es un hombre castrado, es un hombre que en realidad ha perdido la capacidad panorámica de la vida, ¿no? Es un hombre disminuido, aunque se crea él, digamos, Prometeo, que ha robado el fuego del cielo y que ha traído a la tierra la felicidad. La inmanencia, todo esto es muy importante. Esto habría que ahondar más, pero dicho así. Bueno, podemos decir también el tema del sinsentido de la existencia, ¿no? Que caracteriza a todo. Víctor Frank, como dije, un psicólogo, ha trabajado muy bien ese tema en algunos de sus libros, El vacío existencial y otro. Ya va mostrando cómo el hombre como que no vive en la tierra, digamos, sin entender para qué está. Bien ha escrito Heidegger, las ciencias nos procuran un saber cada día más acrecentado, pero tenemos cada vez menos claridad sobre el sentido de la existencia. Ninguna época ha acumulado sobre el hombre conocimientos tan numerosos y tan diversos como la nuestra, pero también ninguna época ha sabido menos lo que es el hombre. O sea, entonces usamos las cosas pero no sabemos qué es el hombre. O sea, en el colegio se aprende todo menos lo único esencial, que es de dónde vengo y de dónde voy. No sé de dónde vengo ni para dónde voy. Esa es la vida del hombre actual. O sea, un hombre sin sentido de la existencia. Entonces aprendemos todas las demás cosas menos lo único necesario. Tenemos trigonometría, matemáticas, todo, pero no sabemos. No. Y este es un mal del hombre moderno. Como decía uno, en la lápida de la mayor parte de los hombres que están en los cementerios se podía poner el que aquí ya se no sabe por qué nació y por qué murió. Y por eso el hombre moderno siente un vacío existencial. A pesar de que el hombre light, ¿no?, puede parecer al comienzo alegre, festivo, dicharachero, farandulero, chispeante, después ofrece su auténtica imagen, un ser vacío, hedonista, materialista, sin ideales, relativista, contradictorio. Por eso entonces aparece este hastío que los filósofos clásicos llamaron la asedia, esta especie de hastío de la vida, ¿no? Esta especie de pereza o dejadez profunda del hombre que no tiene sentido, una renuncia a la vocación humana sería la asedia. Por eso el hombre entonces que como no tiene sentido se dedica al obrar, al negocio, digamos, porque es incapaz del ocio, de la contemplación. Bueno, un último punto que se puede tratar es las falsas espiritualidades, o sea, el hecho de que la pérdida del cristianismo como impregnación social del orden temporal y los líos que hay dentro de la iglesia y la crisis de la iglesia ha hecho que buena parte de los hombres en estos tiempos se vuelquen a falsas espiritualidades, sea de las sectas, sea sobre todo de las filosofías orientales, sea de la New Age. En última instancia, la New Age ofrecería una especie de religión para el hombre moderno, es una religión ideal para todo este hombre que acabamos de describir, porque es una religión hecha en un escritorio, no es una religión revelada, es una religión donde yo pongo Cristo, Mahoma, Islam, Tibet y todo, saco un poquito de cada cosa, armo una religión humana, digamos así, a la medida del hombre y para el hombre, no es el hombre para lo superior, sino el hombre para su autodivinización. Y por eso pienso que el éxito dice bien. Así que muy a las corridas hemos hecho este diagnóstico del hombre de nuestro tiempo. No se equivocaba Marcel Descartes al afirmar que las civilizaciones mueren por el impacto no por el impacto de los bárbaros de afuera, sino por el influjo de esa descomposición interna que se llama barbarie del alma, y como bárbaro significa extraño, por la introducción en nosotros de un elemento extraño que hace estallar lo humano y lo divino. Lo más trágico es que esta sociedad se considera adulta, sana, eso es lo peor. Sobre esto comenta Ortega: el deseo tan lentamente gestado, dice, y que en el siglo XIX parece al cabo gestarse, es lo que resumiendo se denomina a sí mismo moderno, es decir, último, definitivo. El hombre moderno, frente a lo cual todos los demás son puros pretéritos, preparaciones y aspiraciones hacia él, saetas sin brío que falla en el blanco. O sea, el hombre recién hoy se siente maduro, moderno, todo lo demás fue un preludio del hombre de hoy. Entonces, evidentemente, el hombre de hoy no se siente para nada decadente, por el contrario, se siente victorioso, el éxito de la técnica, sobre todo, es lo que más, la filosofía del progreso, del mito del progreso indefinido, todo eso lo lleva al hombre, entonces, la impresión que tiene de creerse más que los demás, y no está en agonía, al contrario, está en comienzo, va a parir la posmodernidad, como se dice hoy, una palabra difícil de entender, pero
Y por eso nuestro tiempo se caracteriza por una extraña presunción de ser más que todo otro tiempo pasado y por tanto desentenderse de todo pretérito, no reconocer épocas clásicas, normativas, verse a sí mismo como una vida nueva superior a todas las antiguas e irreductible a ellas. Si se sintiese decaído, esto sería el comienzo de su corrección, sino que se siente, digamos, apto para realizar, no sabe bien qué realizar, pero domina todas las cosas. Bien decía San Agustín que lo peor que le puede pasar a un enfermo es creerse sano. Y así es la sociedad moderna, una sociedad desorientada, perpleja, escéptica, que como dice Rojas va a la deriva, pero orgullosamente, radiante de caminar hacia atrás, a un cierto galope deshumanizado. Bien, la solución no será fácil, esto parece muy negativo todo lo que he dicho, pero evidentemente presupongo que hay que hablar del concepto cristiano del hombre, que es glorioso, fantástico, ¿no? Yo no quiero decir que esto es lo que debe ser, esto es lo que es, ¿no? Pero es una crisis, no solo una crisis antropológica, más allá es una crisis metafísica, y por lo que Marcel aseguraba que probablemente, decía él, no exista peor solución que la que consiste en imaginarse que haciendo un pequeño retoque social o institucional, eso basta para apaciguar una inquietud que viene de los subsuelos mismos del ser y de muchos siglos de abandono. Nietzsche había dicho, Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Acota Schiaca que esa frase debería ser aclarada, nosotros hemos matado a Dios, por lo tanto el hombre ha muerto. O sea, el siglo XIX mató a Dios y el siglo XX el hombre se suicida. O aquello que dijo Delibac, no es verdad que el hombre no puede organizar la tierra sin Dios, lo que es verdad es que sin Dios, a fin de cuentas, no puede organizarla sino contra el hombre. El humanismo exclusivo es un humanismo anti. Bien, con esto entonces, perdónenme un poco de leído porque no tengo todavía